Muy bien. Perfecto. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver, como siempre, les decía, el décimo encuentro, que es vía óptica y acústica. Ya empezamos en este horario de la mañana, porque este es el horario tradicional de la actividad de la comisión. Como siempre, algunas consideraciones. Miren, tanto la vista como el oído son sentidos que están complejizados por la evolución. ¿Por qué les digo que están complejizados? Porque tanto la vista como el oído, además de la información estrictamente física, que es la cantidad de luz o cómo incide la luz sobre la retina, o cómo mueve el aire, los huesitos del oído medio, que eso se transforma en impulsos eléctricos que después se transforman en sonido. Hay un contenido mnésico o simbólico en esta información, porque a partir de la vista uno puede darle sentido a un montón de símbolos, o darle representación mnésica o cultural o metafísica a un montón de sentidos. Lo mismo pasa a un montón de estímulos, lo mismo pasa con los sonidos. Tanto la vista como el sonido son tan complejizados por la evolución. Tanto la vista como el sonido, habíamos hablado cuando, si ustedes repasan la actividad de sistema límbico, lo establecimos como nexo primordial de la vía olfatoria, pero cuando ustedes empiezan a ver cuáles son las aferencias que le están llegando a la corteza entorrinal, que era la entrada, la puerta de entrada, todo el sistema límbico, de cómo se procesa de manera afectiva o instintiva esa información, tanto la vista como el oído hacen aportes al sistema límbico. Tanto la vía óptica como la acústica procesan información para el sistema extrapiramidal. Dos aspectos que no lo vamos a tratar tanto en estas actividades, pero les pido por favor que en sus libros le den importancia, que es el fascículo longitudinal central, que es una sustancia, un fascículo de sustancia blanca que une todos los núcleos motores, todos los núcleos de los pares craneales del tronco del encéfalo. Están todos unidos, hay una conexión entre ellos, y el ejemplo en lo que estamos hablando ahora, que también es importante que lo tengan presente, que es el reflejo óculo-cefalogiro, que es el ejemplo clásico, es se cierra una puerta de golpe o hay un estruendo de alguna manera de golpe y uno instintivamente gira la cabeza y mira en dirección a donde vino el sonido. Ese movimiento instintivo implica rotar el cuello, dirigir los globos oculares, focalizar, hacer foco en lo que en el origen de ese estímulo, y todo eso está coordinado con el fascículo longitudinal central y vías cerebelosas que exceden, si uno escucha un estruendo y gira la cabeza, lo hace de manera instintiva. Por eso aportan también y procesan información para el sistema extrapiramidal. Vamos a empezar con la vía óptica. Como dijimos, no vamos a hablar de globo ocular, no vamos a mencionar algunos aspectos anatómicos del globo ocular mínimos como para tener referencia. No vamos a entrar en detalle de cómo es el globo ocular, cómo es su humor, cómo es el cristalino o los núcleos iridoconstrictores e iridodilatadores, el iris. No vamos a entrar en eso, vamos a mencionarlo. Después ustedes lo leerán por su cuenta. ¿Dónde empieza esto? Pasa el segundo par craneal, el nervio óptico, pasa algo más o menos parecido con lo que contó Pedro ayer con el nervio olfatorio. La definición de nervio es hasta la primera neurona. La primera neurona de la vía óptica está acá, está en las capas de la retina. Las capas de la retina, la luz ingresa en los conos y los bastones, se procesa de manera neuroquímica toda la información lumínica, y en esas capas de la retina emergen
emergen las fibras del nervio óptico que sale por la papila, se concentran en la papila del globo ocular y por ahí sale la información. O sea que la primera neurona está en la retina. Todo lo que está por detrás de la retina, lo que sale, si bien se le dice nervio óptico por uso y costumbre, eso es en realidad un tracto óptico, porque el nervio óptico es solamente como lo mismo que pasa con el bulbo olfatorio, lo mismo pasa con la retina. De ahí la información lumínica, la información inicial se genera en la retina. O sea, toda la información que después va visual o lumínica que maneja el ojo, toda se genera en la retina. Después hay otra información que es sensitiva, que ya lo vamos a ver en un ratito, que se genera en la conjuntiva del globo ocular, pero eso sería la vía sensitiva. La vía visual, o sea, todo lo que es los estímulos visuales o lumínicos, todas empiezan en la retina. Y de ahí de la retina hay dos vías. Una que es la vía óptica directa y la otra que la vamos a ver en un rato, que es la refleja. ¿En qué consiste la directa? La directa es el procesamiento de las imágenes lumínicas. Uno ve una imagen, yo estoy viendo enfrente de mí, tengo una biblioteca, entonces yo veo una estructura que pasan dos cosas. Estoy viendo los colores, la forma, los verticales y los horizontales, las estructuras con letras, y después le doy el contenido mnésico a eso, que significa qué significa biblioteca, qué libros tengo ahí, qué me produce el haberlos leído, si necesito hacer una consulta tengo que volver a los libros. Por ejemplo, yo tengo acá los dos tomos del Atlas de Sobota, y yo sé que si quiero quiero buscar algo para repasar o para estudiar o para agregar a esta actividad, sé que están ahí. Le doy un contenido mnésico. Eso es la vía óptica directa. Y la vía óptica tiene 3 neuronas. Primero vamos a hablar un poquito del globo ocular como cámara óptica. El globo ocular, o sea, la cámara de fotos tiene el mismo principio que el globo ocular. Es una cámara oscura donde tiene una entrada puntual y después la imagen se refleja en el fondo de la cámara oscura. Ustedes tienen el globo ocular acá, la apertura que corresponde a la pupila. Detrás de la pupila hay un lente de corrección que es el cristalino. El cristalino es como un lente que se va haciendo más delgado o más ancho y va permitiendo que los haces de luz converjan, se acerquen o se alejan. Sirven junto con la pupila, trabajan juntos para la acomodación. Entonces, toda la retina anatómicamente se divide en dos mitades. Una retina que es nasal, que es interna, y una retina que es temporal, que es externa. Pero como el principio de la cámara, como la luz viaja de manera rectilínea, por lo menos en este plano, no sé, en otros planos de mecánica cuántica, pero por lo menos en este plano gravitacional que vivimos, la luz viaja de manera rectilínea. Todo lo que el campo visual también se divide en nasal y temporal. Una cosa es el campo visual, lo que uno está viendo, y otra cosa es el campo retiniano, que es el espacio anatómico donde se va a impactar esa imagen. Como lo mismo que como la luz viaja de manera rectilínea y la entrada a la cámara oscura es puntual, la luz va derecho, se cruzan a nivel de la pupila y se reflejan en la cara contraria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las imágenes que se vean en el campo visual temporal, van a ser registradas por la retina nasal. Y al revés, todo lo que es el campo visual nasal va a ser registrado por la retina temporal, o sea que se cruzan.
ustedes ven, tienen su campo visual, la pantalla que está viendo, imagínense la pantalla, el centro de la pantalla, que sería su campo visual nasal, lo ven con la retina temporal. Y al revés, los bordes de la pantalla lo están viendo con la retina nasal. Este detalle es muy importante para entender qué es lo que pasa después con la vía. Toda esa información, ahí está la primera neurona, en la retina, como hablamos recién, ahí está la primera neurona de la vía visual. Después salen la información por el tracto óptico y llegan al quiasma óptico. Y fíjense qué pasa con el quiasma óptico. Las fibras nasales que traían información del campo temporal se cruzan para el otro lado. Y las fibras temporales que traían información del campo visual nasal siguen por el mismo. Entonces, después del quiasma óptico, esta estructura, que son las cintillas ópticas, que van rodeando el mesencéfalo, traen, cada cintilla trae información de la retina nasal homolateral y de la retina temporal homolateral y la retina nasal contralateral, o lo que es lo mismo, traen información del campo visual nasal homolateral y del campo visual temporal contralateral. ¿Por qué es esto? Se mezclan, porque esta vía hace escala en los cuerpos geniculados laterales del pulvinar y del cuerpo geniculado lateral del pulvinar, ahí, o sea, esta sería la escala talámica de la vía sensitiva, el contacto talámico, y de ahí sale la radiación óptica que se distribuye por el lóbulo occipital, que es el lóbulo cerebral donde se procesa la información visual, lo que sería la corteza visual primaria. Esta corteza visual primaria procesa información de los dos ojos. Esta complejización hace que el cerebro transforme y le dé la tercera dimensión, la profundidad. A la imagen. Uno tiene la sensación, el ojo en sí no ve un ojo no ve en 3 dimensiones, un ojo ve en 2 dimensiones. Después si quieren hacer un experimento, cierren un ojo y traten de tocarse la punta de los dedos, van a ver que probablemente le erren porque, rápido, no vayan haciendo lento, cierren un ojo y traten de tocar, probablemente le erren porque un ojo solo no puede manejar la profundidad, pero cuando el cerebro suma la información de los dos ojos, de los dos campos visuales, es que el cerebro transforma las 2 dimensiones en 3 dimensiones. Esto es la vía visual directa, así se procesa la información. ¿Qué pasa con la... ¿Puede repetir la localización de la segunda neurona? ¿Dónde era eso? Acá, cuerpo geniculado lateral, en el pulvinar. Ahí está, perfecto. Cuerpo geniculado lateral. Después el cuerpo geniculado medial lo va a hablar Pedro porque es de la vía auditiva. Bueno, vía óptica refleja. Acá no tiene que ver con el procesamiento. Esto que vamos a ver ahora es parcialmente consciente. Es parcialmente consciente porque las acomodaciones que hace la vía visual al foco de lo que uno quiere mirar es parcialmente consciente. Y acá se suma el otro par craneal que habíamos visto por lo menos en el origen aparente y el origen real, que es el tercer par, el motor ocular común. ¿Por qué le digo esto? Porque se suma, si ustedes se acuerdan, en el tronco del encéfalo, además del núcleo motor del motor ocular común, estaba pegado un núcleo chiquito parasimpático, que es el núcleo pupilar o un núcleo de Edinger-Westphal. ¿Cómo pasa con esto? Miren, la vía inicial es lo mismo, hace todo lo mismo. La retina, el tracto, el quiasma, la cintilla, hace todo lo mismo. ¿Ven esto que está acá sobreimpreso? Esta imagen es de la cuarta edición del Schnell. Hace todo lo mismo. Estos son los cuerpos geniculados laterales y acá viene por la radiación óptica. Me había olvidado decirle que la radiación óptica va del tálamo a la corteza en el brazo retrolenticular de la cápsula interna. Pero que la cápsula interna, además del brazo anterior, rodilla y brazo posterior, tiene un brazo retrolenticular, que es por donde va la vía óptica, alcanza del tálamo
al cerebro y otra sublenticular que seguramente va a hablar Pedro en un rato. Bueno, entonces, todo esto es lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense acá, este hilito marrón que está formado acá. Desde la cintilla sale, antes de hacer escala en el cuerpo geniculado, salen fibras que van a venir a buscar a un núcleo pretectal y en el núcleo van a hacer escala en el núcleo cuadrigémino superior. Vieron que la placa cuadrigémina, la placa superior era visual, la placa inferior es auditiva. Entonces, hacen escala en los núcleos de la placa cuadrigémina superior. Una vez que hacen escala ahí están llevando información lumínica. Esa información se viene hacia adelante y va a buscar el núcleo, las fibras que salen del tubérculo cuadrigémino superior van a buscar al núcleo pupilar del tercer par. Y las fibras que salen de ese núcleo, las fibras eferentes del núcleo pupilar, se suman a las del tercer par, salen junto con las fibras del tercer par. Hay un detalle importante que después lo vamos a retomar cuando veamos tercer par. Las fibras parasimpáticas van en la periferia del nervio. Si ustedes hacen un corte del tercer par, lo ven histológicamente, las fibras pupilares, las fibras que se van a encargar de la vía refleja, están por afuera del nervio, son más periféricas. Y las fibras motoras que van a ir a inervar los núcleos extrínsecos del ojo, eso van por adentro. Es un detalle que tenganlo presente porque después lo vamos a retomar y es muy importante para ese detalle, es muy importante después para la práctica médica. Bueno, sale el tercer par. ¿Qué hace el motor? No importa, pero ¿qué hacen las fibras parasimpáticas? Van a hacer escala en un ganglio que es el ganglio ciliar, que es un ganglio de un plexo vegetativo. Este ganglio ciliar es igual, idéntico en la concepción al plexo hipogástrico, al plexo solar, al plexo cardíaco, son todos iguales, son plexos vegetativos, que ahora ya vamos a ver en detalle. Estas fibras parasimpáticas hacen escala acá en el ganglio y salen como nervios ciliares cortos, y van a entrar al globo ocular, entran aparte, no llevan el mismo recorrido que el nervio óptico, o que el tracto óptico, y van a buscar los músculos que mueven la pupila y el cristalino. Van a hacer que el cristalino se contraiga o se engruese o se haga más delgado y que la pupila se abra o se cierra. ¿Para qué sirve la pupila que se abra o se cierra? Para que entre mayor o menor luz, para regular la cantidad de luz que entra al ojo. Y el cristalino para hacer foco, para lograr focalizar el punto de interés que uno quiere mirar. Fíjense, este detalle es un corte un poco más en detalle del mesencéfalo. Fíjense, estas son, por un lado, como les decía, viene los núcleos, esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos tercer par, que son la vía córtico-nuclear, pero fíjense, esta vía, acá está el núcleo pretectal y acá está el núcleo del tubérculo cuadrigémino superior. Estas fibras van al núcleo de pupilar, y el núcleo pupilar pueden volver al núcleo cuadrigémino, hay como un circuito de reentrada ahí, y después salen las fibras del núcleo parasimpático, salen con el tercer par, salen junto con el tercer par por el espacio perforado posterior, por el espacio interpeduncular, entran a la órbita, ya lo vamos a ver más en detalle, pero hacen escala, la que nos interesa a nosotros ahora, hacen escala en los ganglios ciliares y de acá como ciliares cortos, van a la pupila y al cristalino. Fíjense cómo se ve acá, este es un esquema de lo que sería la órbita, la entrada a la órbita, este espacio que está acá es la hendidura esfenoidal. Entran varios nervios, no importa esto, pero el nervio ciliar está en la porción lateral de la órbita, el lado externo de la órbita. Y fíjense cómo es el esquema, este está sacado del libro de Gray, este es el ganglio ciliar y habíamos hablado
en todo ganglio vegetativo tiene 3 componentes. Un componente simpático, un componente parasimpático y un componente somático de sensibilidad somática. Y acá tienen, miren, el componente parasimpático está dado por las fibras que vienen del tercer par, las fibras parasimpáticas que vienen del tercer par, que son las únicas fibras que hacen sinapsis en el ganglio. Entonces, de ahí sale. El otro componente es el simpático, todo el plexo simpático que se generó en las astas medias de la médula y se distribuyen por todas las arterias. El plexo de los nervios simpáticos son plexos periarteriales. También aporta su raíz simpática. Esta no hace sinapsis. Y la raíz sensitiva, la porción somática, sería el nervio, una fibrita del nervio nasal del trigémino, una fibra del trigémino, que es el quinto par que ya después vamos a ver. Todo acá, de ahí salen las aferencias, son los nervios ciliares cortos que vienen por la esclerótica, por la pared del globo ocular y terminan llegando al iris y también a los cuerpos ciliares que tensan el cristalino para hacer que la pupila se abra o se cierra y que el cristalino se haga más gordito o más delgado. El tono depende de la apertura pupilar. Cuando la pupila se abre se llama midriasis y eso lo hace el tono simpático. Cuando la pupila se achica, que se llama miosis, eso es el tono parasimpático. Parasimpático, miosis. Simpático, midriasis. Esto es el ejemplo, si ustedes separan el ojo con la mano o que no le llegue una fuente de luz al otro ojo, le aplican luz a la pupila automáticamente se cierra. Pero la otra pupila, la del otro lado, también hace miosis, por más que no reciba. Ese reflejo que por más que se estimule una pupila responden las dos, se llama reflejo consensuado. Bueno, este es el esquema del ganglio ciliar, cómo llegan. Por un lado están llegando a través del tercer par, la vía parasimpática, el plexo periarterial simpático y esta ramita del nervio nasal que da, del trigémino que da lo sensitivo. A través de esta vía, esta rama del trigémino, es que uno tiene sensibilidad sensitiva termoalgésica en la esclerótica del ojo, en la conjuntiva del ojo. Y esto es cómo se ve, para ir finalizando, cómo se ve la vía óptica en un disecado, digamos. Esto sería, acá viene el tracto, la cintilla óptica, acá está el quiasma óptico. Este es la cintilla óptica, estos son los brazos conjuntivales que van a ir a buscar el cuerpo geniculado lateral, y del cuerpo geniculado lateral, toda la radiación óptica, esto que está acá, es el brazo retrolenticular de la cápsula interna, y cómo llega a la corteza occipital, donde es la corteza visual primaria. Como para tener esto es lo más importante, acuérdense de cómo, lo más complejo por ahí es acordarse los componentes de la vía visual refleja, pero acuérdense que de la cintilla óptica salen nervios y salen filetes que hacen escala en la región del tubérculo cuadrigémino superior, y de ahí van al núcleo pupilar del tercer par y salen junto con el tercer par, pero en vez de entrar al ojo o ir a los músculos como hace la porción motora, hace escala en el ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar, los nervios ciliares cortos llegan a accionar entre la pupila y el cristalino. Por mí es lo que tengo para contarle. Lo más importante es esto, de la vía óptica. Yo voy a dejar de compartir.
Dejar de compartir y yo ya me silencio, así Pedro puede seguir con la vía acústica. Como siempre decimos, que Pedrito haga su magia. Está muteado, ¿eh? Ahí está, no lo podía sacar, se me iba. Ahí está. Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿no, Mario? ¿Puede ser? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, sí, ahora se ve la presentación, tenés que abrir la pantalla completa, ahora poner en pantalla completa. Bien. Presentación. Perfecto, ahí se ve. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con la vía acústica. Ahí tenía que quizás unos cambios de último momento con Mario. Así que ahí ya dice eso, los cambios pertinentes y ya podemos arrancar. Bueno, acá pueden ver lo que es el aparato auditivo. Yo no voy a dar eso, es una imagen para asustar a Mario pensando que lo voy a dar. Esto lo tienen que leer el día de mañana. Yo le hago esa sumatoria, se los pongo acá. Recuerden que tienen un sistema complejo y el día de mañana esto es muy tomable, ¿sí? Nosotros vamos a ver solo la parte nerviosa y de la vía, ¿sí? Nada más. Así que bueno, para eso nos vamos a referir al oído interno. Esta es la proyección del oído interno dentro de lo que es el hueso temporal, ¿sí? Recuerden que el oído interno, vamos a encontrar esta estructura dentro de lo que es el hueso temporal, dentro del peñasco. Esta es la disposición, es como si ustedes lo viesen por transparencia. Y lo que pueden ver son estas dos estructuras, que son tres estructuras, que son la cóclea, por un lado, que está más hacia anterior, que es el caracol, como si fuese un caracol realmente, el caparazón, ¿vieron? Y por el otro, hacia posterior, tienen lo que es más las estructuras del utrículo y el sáculo, digamos, o sea, lo que sería el vestíbulo, y los conductos semicirculares. Por eso los nervios que vamos a ver emerger, que van a salir de acá, son el nervio coclear y el nervio vestibular, ¿sí? Son los dos nervios. Vale aclarar que el nervio coclear se encarga más de lo que es información auditiva puntual y lo que es el nervio vestibular se encarga más de lo que es más asociado al equilibrio, más a dónde reside la gravedad. Ahora lo vamos a ver eso. Y pueden ver cómo los nervios toman la información y se van a dirigir hacia interno, van a estar en endocráneo y van a ingresar a endocráneo por medio del conducto auditivo interno, ¿sí? Van a salir desde dentro del peñasco al temporal y salen por el conducto auditivo interno, como pueden ver en esta imagen. Bien, entonces acá un poco lo mismo. Este es el origen real de cada uno de los nervios. El ganglio vestibular, a este nivel, y el ganglio de Corti a nivel de la cóclea. ¿Bien? Entonces, primero vamos a ver la vía del equilibrio. Que ahí tienen en la vía del equilibrio lo que son del nervio vestibular son el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Son las tres estructuras del oído interno de la vía del equilibrio. Que acá es lo que toma, ¿sí? Es la información que toma. El sáculo de la aceleración lineal en un sentido vertical, el utrículo en lo mismo, pero en un sentido horizontal, los dos como que se convergen y se suman uno con otro, son más estáticos si se quiere, por eso aceleración lineal. En cambio, los conductos semicirculares es porque tiene una disposición en las tres dimensiones, entonces tiene una aceleración rotacional. Ahora, después cuando vean oído interno lo van a entender mejor. Pero bueno, acá lo que pueden ver es el vestíbulo, donde acá van a estar el utrículo y el sáculo, y los conductos semicirculares, que son estos de acá, son estos tres, fíjense cómo se reparten en las tres dimensiones, posterior, superior y externo. Entonces así es como con el líquido, va a haber un líquido dentro del oído interno y es donde va a estar efectuando un cierto peso es así, dejarse un peso con el movimiento sobre los receptores que van a estar moviéndose de manera rotacional para un lado y para el otro. Fíjense, estos son los receptores, breve histología.
Estos son los receptores que se van a estar moviendo para un lado o para el otro según la vibración del líquido dentro del oído interno. Bien. Entonces, y acá van a tener esos ejes de rotación, donde nosotros lo vamos a poder interpretar de manera eléctrica y vamos a tener un sentido justamente de la gravedad, del equilibrio, etc. ¿Sí? Los conductos semicirculares y también del utrículo y el sáculo. Bien, vamos a ir a la vía puntualmente. Yo voy a tener que de los nervios, ahora lo voy a volver a ver en otras imágenes, pero el nervio vestibular este que marque y que va a ir con un ganglio, ¿sí? El ganglio vestibular, estamos acá. O sea, va a encontrar una primer centro de procesamiento, una primer neurona de ganglio vestibular, antes de ingresar al tallo del encéfalo, ¿sí? Entonces, primero encontramos una primera neurona del ganglio vestibular. Luego de ahí va a mandar su axón, ¿sí? Su primer axón y va a ingresar dentro de lo que es el surco bulbo-protuberancial y va a encontrar en los núcleos vestibulares su segunda neurona. Y a partir de acá es donde, me sonó la alarma, a partir de acá es donde los núcleos, va a encontrar su segunda neurona en los núcleos vestibulares, ¿sí? Fíjense, ingresa desde anterior y se va a dirigir un poco hacia posterior e interno, apenas, queda ahí a mitad de camino. A este nivel se procesa y se va a mandar, fíjense, fibras para varios caminitos. Fíjense, en total son entre 4 y 6 en realidad. Vamos a ir de abajo para arriba. El primero, que es este de acá, es que va a tomar a partir de este núcleo, fíjense, son núcleos vestibulares, y se va a dirigir a la médula espinal. Entonces va a ser la vía vestíbulo espinal, ¿sí? La vía vestíbulo espinal. ¿Se acuerdan que la vía de las vías extrapiramidales? Esta va a ser una de las vías que va a tomar. La segunda que va a tomar esta información, este recorrido, va a ser que va a salir de esta segunda neurona al fascículo longitudinal medial. Lo que va a buscar con esta vía del fascículo longitudinal medial es encontrarse con los demás pares craneales, sobre todo con lo que tiene que ver con la vista, en el sentido de asociación del equilibrio. Va a ir a buscar con el tercer par, con el cuarto par y el sexto, ¿sí? Con el fascículo longitudinal medial. Va a ir a encontrar con los otros pares craneales, va a ascender para encontrarlos, y a partir de ahí se genera ida y vuelta, ¿bien? Después, si vamos más arriba, encontramos, bueno, nos apuramos, vamos a encontrar una vía que asciende, ¿sí? Va a ir a encontrar el tálamo, ¿bien? Y después, en el tálamo va a encontrar una tercera neurona, que esa tercera neurona va a dirigir su axón hasta la corteza, donde va a encontrar la cuarta neurona final. Un matecito. Y por último tenemos algunas vías que van al cerebelo, ¿sí? Son por eso entre 4 y 6, porque podría decir 4 que va al cerebelo, pero en el cerebelo fíjense que encontramos que algunas se quedan en el núcleo, van a ingresar desde el pedúnculo inferior, y algunas se quedan en el núcleo, ¿cuál es el encargado del equilibrio? El fastigio, y después va a haber otras que se van a dirigir directamente a la corteza. Bien, salen de la vía vestibular y se dirigen directamente a la corteza. Entonces eso es lo que tiene que ver con la vía vestibular. Acá tienen las neuronas, fíjense. Recuerdo que le dije el ganglio vestibular el primero. O sea, usted tiene la fibra aferente pero la primera neurona que procesa esto es el ganglio, ¿sí? O sea, tienen los receptores y el ganglio acá. A partir del ganglio sale el axón, que va a ir a buscar la segunda neurona, núcleo vestibular ipsilateral se llama. ¿Bien? Y después, por último, teníamos las terceras neuronas que las podemos encontrar o en el tálamo, y después en la corteza, en el fascículo longitudinal medial o en el fascículo vestíbulo espinal. Fíjense, ahí están las funciones. Fíjense cómo la vía esta del equilibrio se articula, se termina conectando tanto con los músculos a nivel de la médula espinal, con la vista a nivel del ojo, un nivel rápido de interacción en vez de pasar a otro centro de procesamiento. Pasa con el tálamo, ¿sí? Se va a hacer consciente. Y también pasa con el cerebelo para poder articular con
con ese ida y vuelta que tiene el cerebelo, esas conexiones. Así que eso con respecto, acá tienen otra imagen que se puede entender más, fíjense lo mismo, vía vestíbulo espinal, vía el fascículo longitudinal medial, la corteza, tálamo corteza y la del cerebelo. Y acá tienen, bueno, cómo van a tener la recepción del ganglio de la cóclea, que no lo vimos todavía, y sí vamos a tener acá la del ganglio vestibular. Fíjense cómo aparece acá el ganglio antes de ingresar a al tallo del encéfalo. ¿Bien? En esta imagen. Así que no mucho más con respecto al ganglio vestibular, con la vía del equilibrio. Ahora vamos a ver la vía acústica puntualmente, que tiene que ver con el ganglio espiral de la cóclea. Bien. El ganglio, si yo abro la cóclea, que después lo ven en el equilibrio, básicamente van a tener un tubo envuelto que va a dar una vueltita y media o dos vueltitas y media, y dentro de toda esa estructura van a encontrar que dentro de ese tubo va a haber un ganglio, le llama el ganglio en espiral, y un órgano en espiral. Bien, el ganglio en espiral es el núcleo, el centro de procesamiento. Y el órgano en espiral es el receptor, ¿sí? Receptor, o la dendrita si se quiere, y acá el núcleo, el ganglio. Entonces, órgano de Corti es el que va a tomar la recepción de la vibración líquida, y el ganglio de Corti es el primero que lo procesa. Aquí está la primer neurona, el ganglio de Corti. ¿Bien? Profe, Sí. ¿estamos en la cóclea en ese momento? En este momento estamos en la cóclea, así es. Ok, gracias. Sacamos la cóclea, ahí está. En la cóclea es donde se aloja entonces el primer centro de procesamiento, en el ganglio de Corti. No en el órgano, ¿sí? El órgano es el que lo recepciona. De ahí va al ganglio y el ganglio es el que lo procesa y después de ahí manda su axón a través del nervio cócleo. ¿Bien? Que se manda todo por acá y se juntan todas las fibras. Bien. Entonces, acá tienen cómo se juntan los nervios. Fíjense, tenemos el nervio vestibular por un lado, el nervio coclear por el otro, y acá aparece también el facial. Todos emergen del conducto auditivo interno y van a ingresar acá pueden ver el tronco del encéfalo. Y fíjense cómo, fíjense esto, ¿no? Además que cada uno tiene sus orígenes, tiene sus núcleos. Sus orígenes reales están en los nervios que ya vimos, en los núcleos que ya vimos. Pero cuando ingresa al tronco, tiene esos distintos núcleos dentro del tronco. Fíjense cómo esta estructura, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, dentro de lo que sería más el bulbo, el pedúnculo cerebeloso, separa a los núcleos. Desde externo tienen los núcleos cocleares, ¿sí? Uno anterior y otro posterior. Y desde más interno teníamos a los vestibulares, que son interno, externo, superior e inferior, son 4. Bien, de ahí salían los 4 para las 4 vías, ¿no? Entonces, y esto es importante que sepan que esto está separado por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Bien? Entonces ahí vemos cómo ingresa desde anterior y se va a dirigir hacia casi posterior. ¿Bien? Está casi en contacto con la pared posterior. Fíjense cómo atraviesa, si bien ingresa desde anterior, termina casi hacia posterior. Espero que ya se han entendido esta parte. Ahí vemos lo que es nosotros hablamos del origen real en la cóclea, por ejemplo, ¿no? O en el ganglio vestibular. Pero cuando hablamos del origen aparente, acá vemos cómo los nervios llegan hacia un poco en el surco bulbo protuberancial a nivel lateral. Y acá podemos ver cómo van a llegar el nervio, no solo el estratoacústico, que son estos dos, sino que también llega el facial. Bien. En esta imagen lo que podemos ver son los distintos núcleos de la configuración interna, ¿no? Vamos a ubicarnos. Acá tienen el cerebelo, ¿sí? O sea, el cerebelo es posterior y esto sería anterior, ¿sí? Anterior, posterior, superior e inferior. Vemos cómo llegan desde anterior los nervios vestíbulo-cocleares. Llegan, fíjense que son dos, vestibular y coclear. Y cuando ingresan se van a ir a buscar y se van a hacer posterior, ¿sí? A mí me interesa este trayecto. Van desde lateral, rodean a todos los demás y llegan casi hacia posterior. ¿Por qué me va a interesar?
Porque cuando yo lo veo de posterior ahora al tronco del encéfalo, y lo veo desde posterior, ¿sí? Ahora también de la pared posterior, vamos a ubicar a la columna, que es lo que tiene que ver con esta vía, a la columna especial a la columna somática especial aferente, que es la que está más en azul oscuro, ¿sí? Es esta de acá. A partir de esta de acá van a emerger las estrías medulares, que es una estructura que ya vimos, o estrías acústicas, y van a buscar desde la segunda neurona a la tercera neurona, ¿sí? Pero no me quiero hablar más. Sepan esto, que lleva la información, esta es la imagen que ya vimos, en azul oscuro. Entonces, columna, la información es de somática especial aferente, que es la acústica justamente. Entonces vamos viendo, entonces. Primer ganglio, el ganglio de Corti. Llega e ingresa adentro del tracto. Va a llegar la segunda neurona, que ya vimos que es anterior y posterior. Y ahora vamos a ver cómo estas, cuando llegan, se van a cruzar, ¿sí? Van a cruzarse de lado para el otro lado. Y cuando se cruza de lado, fíjense, se van a cruzar y a través del ala blanca, a esta altura es el ala blanca externa, va a través de las estrías medulares, que son 3 en total, van a cruzarse y se van a cruzar de lado las vías acústicas. ¿Bien? Entonces, va a haber una decusación de las fibras. Y van a encontrarse con el tercer nervio a esta altura, que es el cuerpo trapezoide. Es el lugar donde se va a encontrar el tercer nervio centro o centro de procesamiento. Entre medio de las dos, las estrías acústicas. ¿Bien? Entonces, en esta figura que ya vimos, Perdón, que es configuración interna. Perdón, Sí. segunda y tercera neurona están como muy cerquita, ¿o me confundí? Están al mismo nivel. Ajá. Mira, fíjate ¿Dónde estaría la tercera? Esa es la esta segunda, ¿no? imagen. La segunda neurona se encuentra en los nervios en los nervios cocleares, en los núcleos cocleares, ¿sí? Ajá. Vuelvo a esta imagen, fíjate. La segunda neurona, acá se separan todo. Tenés anterior, los núcleos cocleares, anterior y posterior, ¿sí? Fíjate que es bien lateral. Sí. Ahora vas a ver cómo de posterior las dos salen a través de la mayor parte, a través de las estrías medulares, y van a ir a buscar al otro lado. Ajá. Va a ser más medial, pero van a encontrarse a esta altura con lo que sería el cuerpo trapezoide. Genial. ¿Sí? Gracias. Se cruza una con un lado y la que van a estar de este con el otro. Y van a ser más mediales y posteriores. Y sobre todo la configuración interna se va a exteriorizar por medio de las estrías medulares. O sea, cuando ustedes ven a posterior, van a poder ver a través de las vías medulares pasar en su configuración interna a la vía acústica, desde su segundo núcleo al tercer núcleo. ¿Sí? Disculpe, perdón, Pedro, Sí. que me interrumpa, Sí. porque por ahí es un error una confusión que es bastante frecuente. Ah, Las fibras son profundas en relación a las estrías medulares. Las estrías medulares no tienen nada que ver con la vía acústica, acuérdense que lo hablamos al principio, que son parte de la vía piramidal, de unos núcleos que llaman núcleos arciformes que están dentro del tronco del encéfalo. Siguen la misma dirección, pero no son específicamente las estrías medulares. Las estrías medulares es una conexión extrapiramidal con unos núcleos profundos que están en la cara anterior del bulbo, que se llaman núcleos arciformes. Tienen la misma dirección, están ahí adelante. Después, muy bien. pero no es las vías, es una confusión clásica que las estrías medulares se les llamaba también estrías acústicas, Claro. pero Ahí. están ahí, se cruzan para el otro lado, después ahora va a decir que forman el lemnisco, pero las estrías acústicas en sí mismos forman parte del sistema extrapiramidal. Buenísimo. Vos sabés que en el libro mucho capaz no lo aclara, ahora después lo busco bien, pero bueno, gracias por la aclaración, María. Sobre todo para no Después, confundir. Sí. en el Grey o por ahí en los libros de. Esto está mencionado porque este es un libro de texto, pero en los tratados de neuroanatomía, en el Carpenter, en el Grey, está más desarrollado. Era eso. 10 puntos. Entonces, recordando, entonces, las estrías medulares, no digan acústicas porque se pueden confundir, las estrías medulares nos marcan más o menos el camino que por detrás se va a encontrar cruzándose la vía acústica.
Bien, hecha la aclaración, vemos cómo se ha encontrado con el cuerpo trapezoide, al nivel del cuerpo trapezoide, y también se le dice el cuerpo protuberancial, olivar protuberancial, ¿sí? O olivar superior, a este nivel en la tercera neurona. A partir de allí, bueno, acá lo podemos ver en su configuración interna, si se acuerdan, el pedúnculo cerebroso inferior acá, llegando en verde. En rojo teníamos lo que son las pirámides, que se iban a cruzar después. Y acá separando entonces el pedúnculo cerebroso inferior, acá tienen el núcleo coclear anterior y el posterior acá atrás, ¿sí? Acá justamente lo que veíamos hoy. Y los núcleos vestibulares, fíjense. Entonces, vamos a poder ver, entonces las estrias medulares, acá a este nivel, va a llegar del otro lado de los nervios y acá se van a ir cruzando y se van a hacer una decusación a este nivel. Bien. Bueno, y las estrias acústicas o medulares las marco. Después, cuando lo vemos a nivel de la protuberancia, y nosotros lo vemos a nivel del bulbo superior. En la protuberancia podemos ver bien acá, a este nivel, lo que sería el cuerpo trapezoide. Fíjense que es bien medial, a diferencia del otro que era más lateral, que es donde se encuentra el tercer centro de procesamiento, cuerpo trapezoide, ¿sí? Bien medial casi a esta altura. Acá es donde llegó la vía acústica, a nivel de la protuberancia, ¿sí? Nosotros habíamos visto los núcleos pontudinos, los haces córtico-espinales de la vía piramidal. Bueno, y ahora aparece esto, el cuerpo trapezoide. Después, cuando vemos el mesencéfalo, vemos que todo esto va a ascender, esta información asciende del cuerpo trapezoide y va a ir a buscar centros más superiores. ¿A través de qué? A través del lemnisco lateral, ¿sí? Lemnisco lateral o cinta de Reil lateral, también la pueden encontrar. Es esta estructura de acá, sobre todo la parte anterior. Esta parte es el lemnisco lateral por donde asciende. Entonces, a la altura del mesencéfalo, vamos a ver cómo ascienden la vía acústica. Y bueno, entonces vamos a tener que desde el cuerpo trapezoide, una vez ya decusado la información, asciende a nivel del mesencéfalo, ¿sí? A través de la vía de cinta de Reil media o lemnisco lateral. Y recuerden que va a haber algunas fibras que van a formar parte de sobre todo más que nada de la vía, no me sale, la vía refleja, que van a ir a buscar los colículos posteriores o inferiores, ¿sí? Van a ir a buscar acá que hay centros de procesamiento, va a haber otros centros de procesamiento, pero va a ser de la vía refleja, ¿bien? Que va a estar en los colículos inferiores, ¿sí? Y esto va a estar conectado con las demás vías para generar los arcos reflejos, ¿sí? Tanto que si yo escucho algo, o si veo algo con la vista, o justamente va a generar el arco. Por ejemplo, si yo escucho un ruido tremendo, un chispazo tremendo, yo automáticamente voy a asustarme, por así decirlo, voy a generar un movimiento involuntario para protegerme. Cuando se pegan un susto así, esta vía del colículo inferior va a tener que ver, ¿sí? Antes de que ustedes lo hagan consciente ese acto. Bien, eso es lo que tiene que ver esta vía. Entonces, volvemos. Primero, segundo, tercero. Acá entonces van a tener puede procesarse en los haces, acá tiene el tectos espinales, tectos reticulares, son los haces que tienen que ver con la vía refleja. Va a seguir subiendo esto entonces por la cinta de Reil media o el lemnisco lateral y va a encontrarse con el tálamo. ¿Se acuerdan la porción posterior del tálamo? Teníamos dos cuerpos geniculados, uno interno y otro externo. Este nivel va a estar en contacto con el cuerpo geniculado interno, que es donde se encuentra la cuarta neurona. Y a nivel de la cuarta neurona, después vemos que por radiaciones acústicas, finalmente, y ahora sí, llega a su quinta neurona final, que se ubica en la corteza, sobre todo mayoritariamente en la circunvolución temporal superior. ¿Sí? Las áreas son 20, 22, 41 y 42, que son de la 20 es más de la música, después tienen de asociación, tienen de vigilia y tienen la primaria. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá en esta imagen también pueden ver cómo tienen, además del colículo inferior que no les mencioné, acá el cuerpo geniculado lateral, ¿sí?
Fíjense, tienen el tálamo ahí, los pulvilanes del tálamo. Acá tienen la glándula pineal. Y tienen cuerpo geniculado medial y lateral. Entonces, el que estaba relacionado con la vía acústica es el medial, ¿sí? Este de acá. A partir de acá, es que donde se la cuarta neurona van a dar radiaciones acústicas que va a ir a buscar una vía sublenticular por debajo del núcleo lenticular dentro del cerebro, va a ir a buscar al lóbulo temporal, ¿sí? A la corteza. Entonces, fíjense, acá fíjense, tenemos la cápsula interna, si ustedes se acuerdan, y acá un repasito, de paso, un poquito de repaso, por dónde pasan algunas de las vías. Las radiaciones ópticas pasan por una vía retrolenticular, o sea, por detrás del núcleo lenticular. La vía piramidal pasaba por el brazo posterior y por la vía sublenticular pasan las radiaciones acústicas. Si es sub, quiere decir que es por inferior. Entonces, yo para verlo, este es un corte transversal. Yo necesariamente para verlo necesito un corte coronal, que es el que pueden ver acá. Acá tiene el núcleo lenticular, esto es inferior y esto es superior. Acá están los cuerpos mamilares, fíjense. Tercer ventrículo, cuarto, el ventrículos laterales, ¿sí? Ahí ya se ubicaron y aquí tienen el núcleo lenticular, como desde inferior, va a emerger, va a salir de los cuerpos geniculados laterales, van a venir por acá y se va a ir a buscar el lóbulo temporal, ¿sí? Por debajo del núcleo lenticular, las radiaciones acústicas. Y finalmente va a llegar a las 4 áreas que les mencioné. Acá están algunas marcadas, que son sobre todo en la circunvolución temporal superior, que es acá arriba, marcado acá no me sale decir este color, le digo celeste, pero debe ser de otro tipo. El área auditiva primaria y el área auditiva secundaria o de asociación, que tiene importancia, ¿sí? Acá se los muestro entonces. A este nivel es donde termina de llegar en la corteza la porción auditiva acústica, la quinta neurona. Bien. Y por último, para ir cerrando, así no me estiro más, acá tienen también, es que me parece interesante que lo sepan, lo van a ver también en fisiología, las áreas de asociación, sobre todo de Broca y de Wernicke, que tiene que ver con estas asociaciones que se generan. Mario les puede comentar un poco. Me pareció importante, como el ojo va a estar, cuando llega a su área visual, va a estar conectándose también con la circunvolución angular, que esta después se conecta con el área de asociación de Wernicke, ¿bien? Que es acústico, ¿sí? Y esto a su vez se va a asociar con el área motoria de primaria y un área de asociación motora también. ¿Con qué quiere decir con esto? A través de este circuito que les estoy mostrando acá, visual, auditivo y motor, yo lo que puedo hacer es asociar una interpretación. Por ejemplo, yo puedo ver que tengo una lapicera en mi mano, puedo entender que hay una lapicera en mi mano y se las puedo comentar a ustedes que tengo una lapicera en mi mano, haciendo todo el mismo recorrido y una misma lógica neuronal. Y a partir de esto yo puedo tener también, con respecto a la clínica, algunas afasias o algunas fallas con respecto a estas áreas, ya sea de Broca o de Wernicke, que se llaman afasias. Cuando yo le erro en alguna de estas interpretaciones, puedo tener algún problema en este circuito neuronal. Me parece interesante en contarles, justo que veíamos vía óptica y auditiva también. Y no mucho más, Mario, algo para agregar, lo que veas. Está perfecto. Acuérdense que muchas de estas vías son repeticiones y asociaciones de estructuras que ya se estuvieron, es como el recorrido de la configuración interna que estuvimos trabajando en otras actividades. La cintilla longitudinal medial es una estructura que, si bien acá la tocamos tangencialmente, búsquenla en sus textos y estudienla, porque es la responsable de asociar todos los movimientos. Por un lado están las vías de asociación secundarias en la corteza, y eso se transmite a lo motriz, se baja a través de la unión que tienen todas las vías, los núcleos de los pares craneales.
por ahora vamos a ir terminando. Algunas, mientras yo les comparto las preguntas que vamos a repasar el miércoles 7:30 de la tarde, vamos a tener la próxima actividad. Siéntanse libres de preguntar las dudas que tengan. Mientras, ahí les dejo las 4 preguntas. Estas 4 preguntas con las 4 de ayer las vamos a recuperar, vamos a trabajar, cuya respuesta la vamos a trabajar el miércoles que viene, antes de empezar con la actividad, que no me acuerdo cuál es. Bueno, ahí tienen. ¿Cuáles son los centros nerviosos de la vía óptica refleja? ¿Cuál es el recorrido de la vía acústica a nivel del diencéfalo? ¿Y cómo es la vía del reflejo óculo-cefalogiro? Ahí es donde entra a jugar fascículo longitudinal medial. Y este problema ya había estado, pero ahora fíjense cómo ustedes le pueden dar una profundización en el estudio, porque es, acuerdan, como cuando vimos configuración externa de diencéfalo, hubo algo de esto, y es una persona consulta por problemas de visión, otra vez se estudia y se diagnostica un tumor, un agrandamiento en la hipófisis. Ahora ya están en condiciones de saber cuál será el síntoma que tiene, qué parte del campo visual está afectado y por qué razón anatómica se presenta así. Ahora, antes que la respuesta era, tiene problemas visuales por la relación entre el quiasma y la hipófisis, ahora, con toda esta información que hemos estado trabajando, van a poder desarrollar un poco más, entender un poco más y acercarse un poco más a lo que sería la realidad. Tienen más elementos para integrar y acercarse a un caso que perfectamente puede ser un caso clínico real. Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Sí, una pregunta. Con respecto a esto usted habló al comienzo del fascículo longitudinal medial, cuando hablaba de la óptica. Y ahora Pedro habló, que no sé si es exactamente lo mismo, de la cinta, de rail, no sé si dijo medial, ¿es lo mismo? La cintilla de rail media es el lemnisco medio. Ajá, y es diferente al fascículo. Los lemniscos son sensitivos. Ajá. El lemnisco medio, el lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal, todos lemniscos, son vías ascendentes sensitivas que conectan lo que venga del tronco con centros superiores. Los lemniscos son sensitivos. Y la cintilla longitudinal medial hay 3 estructuras con ese nombre. El lemnisco medio, que es la vía ascendente. La cintilla longitudinal medial, que es la cintilla que asocia todos los núcleos de los pares craneales. Y el fascículo central de la calota, o fascículo prosencefálico central, es la unión del hipotálamo o la región hipotalámica, con la complejización que eso tenga, con los núcleos, la región reticular o los núcleos vegetativos del tronco del encéfalo. Son 3 cosas distintas. Por eso, verlo primero entender la anatomía funcional. Si ustedes están estudiando la vía sensitiva que asciende, van a estar hablando de lemniscos. Si ustedes están hablando de la asociación de núcleos, por ejemplo, en el reflejo óculo-cefalogiro, van a estar hablando de la cintilla longitudinal medial. Y si ustedes están estudiando cómo actúan los núcleos hipotalámicos o el sistema límbico con las sensaciones viscerales que se generan a nivel del tronco del encéfalo, ahí van a estar viendo el fascículo prosencefálico central, fascículo central de la calota o fascículo mesencefálico. Digo, son los 3 nombres de esa misma estructura. Depende, por eso es importante entender esto, como estamos viendo ahora, las vías, la anatomía funcional, porque de la anatomía funcional ustedes se pueden apoyar. Si ustedes están hablando de vías sensitivas, cómo suben las vías sensitivas, siempre se van a referir al lemnisco. Bien, bárbaro, gracias.
Mario, perfecto. La aclaración, Nati, te aclaro esto. Cuando yo nombré, recordá que dije el lemnisco para la vía acústica, y cuando hablé del fascículo medial es este de asociación, no es el que escala, sino que es de asociación para justamente el Mario y yo lo nombramos porque las dos están asociadas a través de esa vía, del fascículo longitudinal medial. Bárbaro, sí, buenísimo. Gracias, Pedro. Bien, ahí estaba viendo que la semana que viene ya empezamos con los pares craneales propiamente, es los pares 3, esperen que ahí se me escapó. Los oculomotores serían. 3, 4, 6 y 12. Vamos a agregar el 12 también, porque el 12 nos va a quedar colgado, que es todos estos pares que vamos a ver ahora. Esperen que esperen que saludo y corto la grabación porque esto ya no tiene. Esperen. Editarlo después. Listo. No, ya no.